Tegan Farrell se ajustó el cuello de la blusa y miró el reloj. Faltaban 30 minutos para el evento corporativo, y Boyd llegaba tarde, como de costumbre. Suspiró con pesadez y le envió un mensaje de texto, sabiendo que probablemente no recibiría respuesta. Últimamente se había convertido en una costumbre. O respondía con una sola palabra o la ignoraba por completo. Su matrimonio estaba en su 7º año, y lo que una vez había sido cálido y acogedor se había convertido en una rutina con un escalofrío de alienación. Todas las noches Tegan analizaba sus acciones, intentando averiguar en qué se había equivocado, qué se le había escapado, por qué Boyd se había vuelto tan distante. Seguían viviendo juntos, dormían en la misma cama, a veces incluso hacían el amor, pero mecánicamente, como si cumplieran con su deber conyugal. Tegan trabajaba como analista de datos para Helios, una empresa farmacéutica. Le encantaba su trabajo. Los números y los gráficos tenían una lógica y un orden que le faltaban en su vida personal. Boyd era analista financiero en Atlas Capital, una empresa de inversiones. Ya habían hablado a menudo de asuntos de trabajo, y Tegan siempre había admirado su capacidad para ver oportunidades donde otros solo veían riesgos. Ahora, si le preguntaba por el trabajo, lo único que obtenía era «está bien» o «es un día normal». La puerta se abrió y Boyd apareció en el umbral, con el pelo rubio oscuro perfectamente peinado y un traje gris que le sentaba de maravilla. Tenía un aspecto que solía describirse como «bzidam», no clásicamente guapo, pero con carácter en cada rasgo, frente alta, nariz ligeramente asimétrica, rota en la universidad durante un partido de baloncesto, ojos verdes atentos y labios bien definidos. «Siento llegar tarde», dijo en lugar de saludar. «El tráfico». Tegan sabía que la carretera de su oficina a su casa solía estar despejada a esas horas, pero guardó silencio. «Ya casi estoy lista», dijo, recogiendo su neceser de maquillaje. «No habrás cambiado de idea sobre lo de IR, ¿verdad?» «No». Boyd se ajustó la corbata frente al espejo del pasillo. «Te lo prometí, pero sigo sin saber por qué quiero ir a tu fiesta de empresa». «Hace 3 años que no salimos juntos», dijo Tegan en voz baja. «Y no es una fiesta de empresa, es la inauguración de una nueva ala del centro de investigación. Habrá gente de todo tipo de empresas, incluido el sector financiero. Quizás sería bueno para ti». «Muy bien, vamos», la interrumpió Boyd. «Vamos a llegar tarde». Tegan cerró el pintalabios que se había estado poniendo y se miró en el espejo. Aún tenía buen aspecto a sus 32 años. Figura esbelta, espeso pelo castaño hasta los hombros, grandes ojos marrones, pero sus ojos estaban apagados y en las comisuras de los labios se dibujaban las leves arrugas de sus frecuentes sonrisas forzadas. Boyd había dicho una vez que su sonrisa alegraba el día más sombrío. ¿Cuándo había dejado de notarlo? El Grand Springfield Hotel resplandecía de luces, dando la bienvenida a los invitados al evento. El espacioso atrio estaba decorado con flores frescas y pancartas con el logotipo de Helios. Tegan saludó a unos cuantos colegas y se los presentó a Boyd, que sonrió tenso y pronunció memorizadas frases de cortesía. «Voy a por champán», dijo, escabulléndose hacia el bar. Tegan se quedó con Diane del departamento de marketing, hablando de los últimos resultados de los ensayos clínicos del nuevo fármaco. Por el rabillo del ojo se dio cuenta de que Boyd, en lugar de volver con ella, estaba hablando con una mujer junto a la columna. Una mujer alta y rubia con un vestido azul oscuro se reía con la cabeza inclinada hacia atrás, y Boyd se inclinaba demasiado hacia ella para ser un simple conocido. «Perdona, Diane», interrumpió Tegan a su colega, «necesito aclarar algo». Se dirigió hacia su marido, sintiendo que su corazón empezaba a latir con más frecuencia. A medida que se acercaba, veía las cosas con más claridad. La intimidad de su pose, la forma en que Boyd ponía la mano en la cintura de la rubia, la forma en que ella le tocaba juguetonamente el hombro. «¿Boyd?»,
gritó Tegan deteniéndose junto a ellos. Boyd se volvió y, durante una fracción de segundo, algo parecido a la irritación brilló en sus ojos, rápidamente sustituido por una sonrisa tensa. «Oh, Tegan», sacó la mano de la cintura de la rubia, pero no la apartó. «Te presento a Lauren Glass. Trabajamos juntas en Atlas. Lauren, esta es mi mujer, Tegan». Lauren Glass parecía una mujer acostumbrada a conseguir lo que quería. Tenía ojos azules fríos, pómulos afilados y labios finos que ahora se curvaban en una sonrisa que no afectaba a sus ojos. «Encantada de conocerte», dijo tendiéndole la mano. «Boyd me ha hablado mucho de ti». Tegan estrechó la mano extendida, sintiendo la frialdad de sus dedos. «¿De verdad?», desvió la mirada hacia su marido. «Nunca me ha contado nada de ti». Hubo una pausa incómoda. «Lauren se ha trasladado recientemente a nuestro departamento», dijo Boyd por fin. «Estamos trabajando en un proyecto». «Es un proyecto muy interesante», dijo Lauren, mirando a Boyd significativamente. «Muy emocionante». Tegan sintió un escalofrío que le recorría la espalda. No era ingenua y sabía exactamente lo que estaba pasando. Recordaba los retrasos de Boyd, sus respuestas evasivas, el perfume desconocido que a veces olía en sus camisas. «Creo que deberíamos hablar», dijo Tegan mirando directamente a los ojos de su marido. «Ahora mismo». «Tegan, estamos en un evento», intentó quitarle importancia a Boyd. «Hagámoslo más tarde». «No», dijo ella con firmeza. «Más tarde no. Ahora». Lauren levantó una ceja perfectamente depilada y dio un paso atrás. «Creo que te dejaré hacerlo». «No», volvió a decir Tegan sorprendida de su propia determinación. «Quédate. Creo que esta conversación nos concierne a los tres». Boyd miró a su alrededor, claramente preocupado por la posibilidad de que les oyeran. «Vamos fuera», sugirió. Encontraron una sala de reuniones vacía no lejos del atrio. Tegan cerró la puerta y se volvió hacia su marido y Lauren, que estaban cerca, sin ocultar su proximidad. «¿Cuánto tiempo lleva pasando esto?», preguntó Tegan, sorprendida por la tranquilidad de su voz. Boyd suspiró, metiéndose las manos en los bolsillos. «Tegan, no montemos una escena». «No voy a montar una escena», replicó ella. «He hecho una simple pregunta». «3 meses», contestó Lauren bruscamente mirándola directamente a los ojos. «Si quieres saberlo, 3 meses». Tegan retrocedió mentalmente 3 meses. Era la época en que Boyd había empezado a quedarse hasta tarde en el trabajo con más frecuencia de lo habitual, cuando se volvió irritable y distante, cuando su vida íntima casi se había apagado. «Supongo que no tiene sentido negarlo», dijo Tegan mirando a su marido. «Me estás engañando con ella». Boyd bajó los ojos un momento y luego asintió. «Sí, y te lo iba a decir más tarde». «Qué noble», sonrió Tegan con amargura. Lauren, de pie junto a la ventana, cruzó los brazos sobre el pecho. «Mira, Tegan», dijo con fingida simpatía. «A veces las relaciones se agotan. No es culpa de nadie, es solo que...» «Ahórrate tu falsa empatía», la interrumpió Tegan. «Te acuestas con mi marido, así que prescindamos de la hipocresía». Lauren apretó los labios, claramente dolida. Boyd se adelantó, su rostro adoptando esa expresión de paciencia condescendiente que tanto había molestado a Tegan últimamente. «Tegan, sé que es difícil de aceptar, pero nuestro matrimonio hace tiempo que se ha convertido en una formalidad. Los dos lo sabemos». Lauren me dio sentimientos que no había sentido en años. «No quería lastimarte, pero decidiste engañarme en lugar de tener una conversación sincera», terminó Tegan por él. «Muy madura». «Vamos», intervino Lauren. «¿De verdad crees que eres perfecta? Boyd me ha contado lo obsesionada que estás con tu trabajo, cómo no te interesan sus asuntos, cómo has convertido tu casa en una anodina zona de confort sin una gota de pasión». Tegan sintió que se le hacía un nudo en la garganta. ¿De verdad Boyd había hablado así de ella? ¿De verdad había hablado de su relación con esa mujer?
Hablemos como adultos, sugirió Boyd, viendo que la situación se estaba caldeando. Quizá deberíamos entrar en el coche y hablar de esto tranquilamente. Este no es el lugar adecuado. Tegan dudó. Una parte de ella quería marcharse, llamar a un taxi y no volver a verlo ni a él ni a aquella mujer. Pero la otra parte, la parte que seguía queriendo a Boyd a pesar de todo, quería oír una explicación, saber qué había ido mal, si había algo que pudiera hacer para arreglarlo. De acuerdo, dijo por fin. Hablemos. En el coche. Salieron por una entrada lateral, evitando el atrio con los invitados. Boyd abrió las puertas de su Audi plateado. Lauren se sentó en el asiento del copiloto sin dudarlo, dejando a Tegan el asiento trasero. Aquel pequeño gesto dejó claro el equilibrio de poder. Cuando entraron en la calzada, Tegan se dio cuenta de que Boyd no se dirigía hacia su casa. ¿A dónde vamos?, preguntó. Solo a dar una vuelta, respondió Boyd, evitando mirarla por el retrovisor. Así es más fácil hablar. Salieron del centro de Springfield y se dirigieron hacia el distrito industrial. Tegan sintió una creciente inquietud, pero trató de mantener la compostura. ¿Y ahora qué? ¿Vas a pedir el divorcio? Boyd y Lauren intercambiaron miradas. Sí, dijo él por fin. Creo que es lo mejor para todos. ¿Para todos?, preguntó Tegan. ¿O para vosotros dos? Mira, se volvió Lauren hacia ella. Boyd y yo nos tomamos en serio nuestra relación. No es solo una aventura. Tenemos planes, un futuro juntos. Cuanto antes aceptemos todos la realidad, más fácil será seguir adelante. Tegan sintió que algo en su interior se quebraba. Ya estaban planeando un futuro, su futuro, que ahora tendría que construir de nuevo, sola. ¿Y cuándo ibas a contármelo?, preguntó a Boyd. ¿O pensabas simplemente no volver a casa algún día? Boyd suspiró, girando por una calle desierta entre unos almacenes. Estaba esperando el momento oportuno. ¡Qué noble!, repitió Tegan. El coche se detuvo en un descampado junto a un almacén abandonado. No había ni un alma alrededor, solo un par de farolas iluminaban tenuemente el asfalto roto. ¿Por qué estamos aquí?, preguntó Tegan, sintiendo un escalofrío que le recorría la espalda. Boyd apagó el motor y se volvió hacia ella. Tegan, sé que estás enfadada, y tienes derecho a estarlo, pero seamos civilizados. Recogeré mis cosas mañana cuando estés en el trabajo. Dejaré las llaves con los vecinos. Ya lo has decidido todo. No era una pregunta, sino una afirmación. Es inevitable, intervino Lauren. Es lo mejor para todos. Tegan miró de una a otra. Parecían una unidad, un equipo contra ella. Boyd y ella habían sido ese equipo una vez. ¿Cuándo habían cambiado las cosas? Sal de ahí, dijo Boyd de repente. ¿Qué? Tegan no daba crédito a lo que oía. Sal del coche, dijo con más firmeza. Tenemos que irnos. ¿Me estás tomando el pelo? Estamos en una zona industrial, ni siquiera hay aceras. Lauren rió por lo bajo. Te vendría bien tomar el aire, dijo. Piensa en la vida. Boyd intentó Tegan apelar a la razón de su marido. No puedes dejarme aquí, esto es una locura. Pero Boyd ya había salido del coche y había abierto la puerta trasera. Sal, Tegan. No. Ella se aferró al asiento. No voy a salir en mitad de la noche en una zona industrial. Boyd se inclinó hacia ella y la sacó a la fuerza del coche. Tegan intentó resistirse, pero él era más fuerte. Su bolso se quedó en el asiento trasero. «Mi bolso», exclamó. «Mi teléfono y mi cartera están ahí». «Ya encontrarás el camino a casa. Adiós», gritó Lauren mientras Boyd se ponía al volante. Cerró la puerta de golpe, arrancó el motor, dio media vuelta y se marchó, dejando a Tegan sola en el descampado. Lo último que vio fueron las luces rojas del coche que se alejaba y la silueta de Lauren volviéndose hacia ella y saludándola con la mano. Tegan se quedó de pie en medio del descampado, mirando fijamente las luces del coche hasta que por fin desaparecieron en la oscuridad.
Le temblaban las rodillas y un nudo en la garganta le dificultaba la respiración. El viento frío la helaba hasta los huesos, a pesar de la cálida noche. El fino vestido de seda elegido para el acto corporativo no la protegía en absoluto de la oscuridad de la zona industrial. No llores, se ordenó a sí misma. No llores. El shock inicial empezó a pasar dando paso a pensamientos racionales. Tegan miró a su alrededor, tratando de evaluar la situación. Se encontraba en una zona industrial de Springfield, entre almacenes y fábricas abandonadas. La iluminación era mínima, unas pocas farolas a lo largo de la carretera y la luz de la luna filtrándose entre las nubes. Las luces de la ciudad se veían a lo lejos, pero la distancia parecía insalvable a pie, sobre todo con tacones. No tenía teléfono, ni cartera, ni llaves de casa. Todo estaba en la bolsa que Boyd y Lauren se habían llevado. Lo único que llevaba era un reloj en la muñeca y unos pequeños pendientes de diamantes, regalo de Boyd por su 5º aniversario de boda. No se le escapó la amarga ironía. Tegan respiró hondo y empezó a avanzar hacia la calle mejor iluminada. Sus tacones se aferraban erráticamente a las grietas del pavimento, obligándola a moverse lenta y cautelosamente. Escuchaba cada susurro, cada sonido lejano, temiendo no estar sola en aquel lugar abandonado. ¿Cómo ha podido? El pensamiento daba vueltas y vueltas en su cabeza como un disco rayado. No solo engañarla, sino dejarla en un lugar peligroso, indefensa, sin medios de comunicación y sin dinero. No era solo un acto de traición, sino una crueldad que no esperaba de Boyd, ni siquiera teniendo en cuenta sus recientes cambios. Cuando entraron en una calle más ancha, Tegan se fijó en una luz en las ventanas de uno de los edificios del almacén. El letrero de neón decía: Price Logistics, carga, descarga 24 horas. Tegan se dirigió hacia el edificio, con la esperanza de encontrar allí un número de teléfono, o al menos una señal que indicara la parada de transporte público más cercana. La pesada puerta metálica tardó en abrirse, pero Tegan consiguió hacerlo. Dentro había un amplio almacén con altas estanterías llenas de cajas. En el rincón más alejado había un pequeño despacho, donde un hombre de unos 40 años, con el pelo canoso y los ojos grises, estaba sentado delante de un ordenador. «Disculpe», lo llamó Tegan, y el hombre levantó la vista, claramente sorprendido de ver a una mujer vestida de noche en un almacén en plena noche. «Necesito ayuda». El hombre se levantó de la mesa y le dirigió una mirada de evaluación. «¿Qué le ocurre?», preguntó con voz grave y ligeramente ronca. Tegan vaciló. «¿Qué le digo? ¿Mi marido me dejó aquí después de que lo pillara con su amante?». Sonaba patético incluso en su cabeza. «He tenido problemas de transporte», dijo finalmente. «Necesito llamar a un taxi. ¿Podría prestarme su teléfono?». El hombre enarcó una ceja. «¿Así vestida, sin bolso, en una zona industrial?». Sacudió la cabeza. Parecía algo más que un problema de transporte. Tegan sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas que tanto había intentado contener. Parpadeó varias veces, intentando detenerlas, pero una lágrima traicionera rodó por su mejilla. La expresión del hombre se suavizó. «Siéntese», señaló una silla junto a su escritorio. «Me llamo Hakan Price. Este es mi almacén». Tegan Farrell se presentó y se sentó en la silla que le ofrecían. «Muchas gracias». Hakan se acercó a una pequeña nevera que había en un rincón del despacho y sacó una botella de agua que le tendió a Tegan. «Bébetela y cuéntame qué ha pasado. Quizá pueda ayudarte». Tegan bebió unos sorbos y sintió que el agua fría le quitaba el nudo de la garganta. No iba a contárselo todo a un desconocido, pero necesitaba ayuda y eso requería una explicación. Mi marido y su colega me dejaron aquí», dijo, tratando de mantener la voz firme. «Se llevaron mi bolso con el teléfono y la cartera. Tengo que volver a casa». Hakan frunció el ceño. «¿Te han dejado aquí a propósito?», aclaró.
¿Por qué? Tegan sonrió descontenta. Porque he descubierto que se acostaban juntos. La comprensión se reflejó en el rostro de Hokan. Sacudió la cabeza. ¡Qué cabrón ser! No terminó la frase, pero Tegan agradeció la contención. ¿Dónde vives? River Heights, respondió Tegan, nombrando un barrio al otro lado de la ciudad. Hakan silbó. No está cerca. Cogió el móvil de la mesa y se lo tendió. Toma, llama a donde tengas que ir. Tegan cogió el teléfono, pero dudó. ¿A quién llamar? Sus padres vivían fuera del estado y ella no tenía verdaderos amigos en Springfield. Boyd y ella habían pasado los últimos años saliendo sobre todo con los compañeros de trabajo de él y sus esposas, con quienes Tegan no mantenía relaciones estrechas. Al final, marcó el número de taxi que recordaba de memoria. La operadora dijo que el coche estaría allí en 20 minutos. Gracias. Tegan le devolvió el teléfono a Jocano. Pronto estarán aquí. Te pagaré la llamada cuando llegue a casa. Hakan hizo un gesto con la mano. ¿Una llamada al otro lado de la ciudad? Olvídalo. La miró más de cerca. No tienes dinero para un taxi, ¿verdad? Tegan se sintió avergonzada. Podría quitarme los pendientes y empeñarlos, se ofreció. Son diamantes de verdad. Te los devolveré mañana. Hakan se echó a reír de repente. Déjate los pendientes, dijo. Te prestaré el dinero sin garantía. Solo considéralo un acto de fe en la humanidad. Sacó la cartera del bolsillo y sacó unos billetes. Aquí tienes suficiente para un taxi y algo de comer si tienes hambre, dijo, tendiéndoselo a Tegan. Ella lo cogió vacilante. No sé cómo agradecértelo, dijo en voz baja. Seguro que te lo devolveré. Apunta mi número, la interrumpió Hokan anotando los números en un papel. Cuando estés lista para devolverlo, llámame. O si necesitas ayuda. Tegan se guardó el dinero y el papel con el número en el bolsillo del vestido. ¿Por qué me ayudas?, preguntó. No me conoces de nada. Hakan se encogió de hombros. Una vez alguien me ayudó cuando estaba en apuros, dijo simplemente. Piensa que es como pasar el testigo de la amabilidad. Salieron a esperar un taxi. Hakan le ofreció a Tegan su chaqueta de trabajo para que se abrigara, y ella, agradecida, se envolvió en ella, oliendo el aroma a aceite de máquina, café y algo sutilmente masculino. ¿Cuánto tiempo lleváis casados?, preguntó Hakan, encendiendo un cigarrillo y alejándose unos pasos para que el humo no le llegara a ella. Casi 7 años, respondió Tegan, y sentía como si lo conociera de toda la vida. La gente cambia, dijo Hakan filosóficamente. A veces para mejor, a veces para peor, terminó Tegan por él. Sí, me he dado cuenta. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Hakan, apagando el cigarrillo en la suela del zapato. Tegan respiró hondo. Sinceramente, no lo sé. Primero llegaré a casa y luego ya veremos. Los faros de un taxi que se acercaba asomaron a lo lejos. Ahí está tu carruaje, sonrió Hakan. Que tengas suerte, Tegan Farrell. Gracias por todo, Hakan Price, respondió ella quitándose la chaqueta y devolviéndosela. Llamaré para que me devuelvan el dinero. El taxi se detuvo delante de ellos y Tegan subió al asiento trasero, dándole al conductor su dirección. Mirando por la ventanilla la figura de Hakan que se alejaba, sintió algo parecido a la esperanza por primera vez aquella noche. Aún quedaba gente buena en el mundo, a pesar de la traición de Boyd. Mientras el taxi avanzaba por las calles nocturnas de Springfield, Tegan se sumió en sus pensamientos. Una vez superado el shock inicial, empezó a analizar los últimos meses de su matrimonio. ¿Había señales que había ignorado? ¿Cuándo habían empezado a desmoronarse las cosas? Recordó que hacía 3 meses Boyd había vuelto de una fiesta de empresa inusualmente excitado. Había hablado de nuevos proyectos, de perspectivas, de cómo Atlas estaba llevando las cosas al siguiente nivel. Entonces, ella se había alegrado de verle tan entusiasmado tras un largo periodo de apatía.
Ahora Tegan se daba cuenta de que su entusiasmo no era por el trabajo, sino por la llegada de Lauren a su vida. Había otras señales: el aumento de los viajes de negocios, los regresos tardíos a casa, las misteriosas conversaciones telefónicas a las que ponía fin cuando ella entraba en la habitación. Nueva ropa, nuevo perfume, nuevo corte de pelo. Señales clásicas de infidelidad que ella no quería notar. Pero lo que realmente le dolía eran las palabras que le había dicho a Lauren, que estaba obsesionada con el trabajo, que no le interesaban sus asuntos, que había convertido su casa en una zona de confort anodina. No era verdad. Ella siempre le preguntaba por su día, sus proyectos, sus colegas, pero en los últimos meses él respondía con una sola palabra, ignorando sus preguntas. Ella era la que había dejado de compartir con él los detalles de su trabajo porque veía que no le interesaban, y su casa se había esforzado mucho por crear un espacio acogedor para los dos. Eligió los muebles que a él le gustaban, cocinó sus platos favoritos, la mantuvo limpia y ordenada a pesar de su apretada agenda de trabajo, y así lo percibía él, como una zona de confort anodina. El taxi paró delante de su casa, una pulcra mansión de 2 plantas en un tranquilo barrio de River Heights. Tegan pagó al conductor con el dinero que Hakan le había dado y salió del coche. La casa estaba a oscuras. Boyd no había regresado. Una parte de Tegan esperaba que lo hubiera hecho, la otra temía encontrárselo después de lo ocurrido. La llave de repuesto que siempre guardaban bajo la maceta del porche estaba en su sitio. Tegan abrió la puerta y entró en la casa que había sido su fortaleza incluso por la mañana, pero que ahora le parecía extraña y fría. Encendió la luz del pasillo y subió al dormitorio. La cama estaba perfectamente hecha, tal como la había dejado aquella mañana. En la mesilla de noche, al lado de Boyd, había una fotografía de su boda. Ellos riendo, mirándose, jóvenes y enamorados. Tegan cogió el marco y pasó el dedo por la cara de Boyd en la foto. ¿Dónde estaba el hombre con el que se había casado? ¿Cuándo se había convertido en alguien capaz de dejarla sola en una zona industrial? Tras dejar la foto en su sitio, Tegan se dirigió al cuarto de baño y permaneció bajo la ducha caliente durante un largo rato, limpiándose no solo del polvo de la zona industrial, sino de lo que parecían los últimos 7 años de su vida. Una vez fuera de la ducha, se envolvió en una bata y bajó a la cocina para prepararse un té. Su mirada se posó en el portátil de Boyd, que había dejado sobre la mesa de la cocina. Boyd nunca lo cerraba con llave, y ambos conocían sus contraseñas, al menos antes. Tegan se acercó al portátil y lo abrió. La pantalla se iluminó y le pidió una contraseña. Introdujo la contraseña habitual de Boyd, el día de su boda y las primeras letras de sus nombres. Para su sorpresa, el portátil se desbloqueó. O Boyd no esperaba que volviera tan pronto, o no le importaba que viera el contenido de su ordenador. Tegan abrió su cuenta de correo electrónico. No tenía intención de espiar a su marido, pero después de esta noche sentía que tenía derecho a saber la verdad sobre su vida. La bandeja de entrada estaba llena de correos electrónicos de trabajo, nada personal, pero cuando comprobó la carpeta de enviados, encontró varios correos dirigidos a Lauren Glass. Abrió el más antiguo, fechado 3 meses antes. Lauren, no puedo dejar de pensar en nuestro encuentro. Eres como un soplo de aire fresco en mi rancia vida. No puedo esperar a cenar mañana por la noche. Boyd. Tegan sintió que las náuseas le subían a la garganta. Abrió la siguiente carta. Anoche fue increíble. Me haces sentir viva, algo que no había experimentado en mucho tiempo. Encontraré la forma de salir antes de la cena familiar del sábado. Diré que me llamaron del trabajo. B. Lo que pasó después fue aún peor. Los detalles íntimos, los planes de reunión, las mentirosas excusas que Boyd utilizaba para pasar tiempo con Lauren. Tegan cerró aquella correspondencia, sintiéndose sucia solo de tocar aquellas palabras. Cambió al correo electrónico del trabajo de Boyd, con la esperanza de distraerse de las dolorosas revelaciones.
y entonces se topó con una serie de correos electrónicos marcados como Proyecto Helios, confidencial. Intrigada, Tegan abrió el primero de ellos. Era una carta de Lauren, pero con un contenido distinto al de las cartas de amor. Hablaba de algún tipo de acuerdo de inversión relacionado con una empresa farmacéutica llamada Helios, un pequeño competidor de la empresa para la que trabajaba Tegan. Lauren escribía sobre información privilegiada procedente de una fuente de la Junta y sobre cómo esa información podría utilizarse para adelantarse a la inversión. Tegan frunció el ceño. Su mente analítica se puso inmediatamente en marcha. Abrió el siguiente correo de la cadena, de Boyd a Lauren. Información confirmada. Las acciones de Helios se dispararán tras el anuncio de la fusión con Pharma Global. Debemos actuar con rapidez y discreción. Ya he preparado las cuentas para nuestros clientes de la lista A. Sharp está a bordo, nos dará cobertura. Distribución de beneficios según el esquema que discutimos. B. Tegan sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Lo que estaba leyendo era una clara prueba de uso de información privilegiada. Utilizar información que no era pública para obtener beneficios en el mercado de valores. No solo no era ético, sino que era ilegal, con posibles consecuencias en forma de fuertes multas e incluso penas de cárcel. Siguió leyendo la correspondencia y el panorama se fue aclarando. Boyd, Lauren y otras personas de Atlas Capital habían creado un plan mediante el cual utilizaban información privilegiada sobre fusiones, adquisiciones y otros acontecimientos empresariales pendientes para hacer negocios lucrativos para ellos y para clientes selectos. Disfrazaban estas operaciones de estrategias de inversión legítimas, pero la esencia seguía siendo la misma. Se trataba de un fraude. En cartas posteriores también se mencionaba a un base del regulador que, a cambio de una comisión, hacía la vista gorda ante las transacciones sospechosas. La magnitud de la corrupción era asombrosa. Tegan se reclinó en la silla, intentando comprender lo que había descubierto. Su marido no solo era un traidor, sino un delincuente que utilizaba su posición para enriquecerse ilegalmente. Y Lauren era su cómplice, no solo en su adulterio, sino también en sus maquinaciones profesionales. De repente, un plan empezó a formarse en su mente. Un plan que sería la venganza perfecta por la humillación que le habían causado. Un plan que utilizaría sus propias acciones en su contra. Tegan empezó a copiar metódicamente correos electrónicos y documentos, reenviándolos a su correo electrónico del trabajo, donde tenía un alto nivel de protección de datos. Sabía que tenía que proceder con cautela, reuniendo todas las pruebas necesarias antes de dar el siguiente paso. Una vez terminadas las copias, cerró cuidadosamente los archivos abiertos y devolvió el portátil a la misma posición en la que estaba. Luego subió al dormitorio y, sin desvestirse, se tumbó en la cama, mirando al techo. Tegan se despertó al oír el portazo de la puerta principal. Se sentó bruscamente en la cama, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. El reloj de la mesilla marcaba las 11:20 de la noche. Boyd había vuelto. Escuchó los sonidos del piso de abajo, pasos en el pasillo, el tintineo de las llaves sobre la mesa, el silencioso crujido del parqué bajo los pies. Los sonidos familiares que solían hacerla sentir cómoda y segura, ahora la ponían tensa como antes de una batalla. Tegan se levantó de la cama y se acercó al espejo. Parecía agotada, los ojos manchados de lágrimas, el pelo enmarañado, la cara pálida. Se aseó apresuradamente, se cepilló el pelo y se puso unos pantalones caseros y una camiseta. No es que quisiera impresionar a Boyd, pero no iba a mostrarle su debilidad. Mientras bajaba las escaleras, oyó a Boyd abriendo la nevera de la cocina. Tras detenerse unos segundos para ordenar sus pensamientos, Tegan respiró hondo y entró en la cocina con una expresión de tranquila indiferencia en el rostro. Boyd estaba de pie junto a la nevera abierta, sacando una botella de cerveza.
Cuando oyó sus pasos, se dio la vuelta, con una expresión de sorpresa en el rostro que rápidamente se transformó en una mueca de culpabilidad. Tegan empezó, pero ella lo interrumpió. «Espero que no andes detrás de tus cosas», dijo con voz llana. «Necesito dormir un poco antes del trabajo». Boyd parecía desconcertado. Obviamente había esperado una rabieta, lágrimas, un escándalo, cualquier cosa menos esta fría calma. «¿Cómo has llegado a casa?», preguntó, cerrando la nevera con cuidado. «Encontré la manera», se encogió de hombros Tegan, pasando junto a él y sirviéndose un vaso de agua del filtro. «¿Dónde está mi bolso?». Boyd señaló con la cabeza hacia el pasillo. «Está ahí dentro. Lauren y yo», balbuceó, claramente sin saber cómo explicar lo que había hecho. «Ahórrame la explicación», dijo Tegan con frialdad. «No me interesa». Salió al pasillo y encontró su bolso sobre la mesa. Todo estaba allí: su teléfono, su cartera, sus llaves. Tegan volvió a la cocina con el teléfono en la mano. Boyd seguía allí de pie, dando vueltas nervioso a una botella de cerveza entre las manos. «¿Vas a pedir el divorcio?», preguntó sin rodeos. Tegan lo miró como si fuera un extraño. En cierto modo, así era. El hombre que tenía delante se parecía muy poco al Boyd con el que se había casado. «Probablemente», respondió ella. «Pero ahora no. Necesito tiempo para reflexionar». Boyd parecía sorprendido. Pensaba que, después de lo que pasó, después de que me humillaras y me dejaras en la zona industrial. Tegan sonrió. «Sí, los matrimonios suelen terminar después de eso, pero no quiero tomar decisiones precipitadas». Dio un sorbo a su agua, observando la reacción de su marido. Parecía confuso, inseguro, no tan seguro como hacía unas horas en compañía de Lauren. «No estoy orgulloso de lo que hicimos», dijo finalmente, bajando los ojos. «Fue brutal». «Sí, lo fue», asintió Tegan. «Pero no hablemos de eso ahora. Es tarde, estoy cansada». Se dio la vuelta para irse, pero Boyd la llamó. «Tegan, te das cuenta de que lo nuestro se ha acabado, ¿verdad? Quiero estar con Lauren». Tegan se detuvo en el umbral de la puerta y dijo sin volverse. «Lo entiendo, pero necesito tiempo para pensar en el aspecto legal. La casa está a nombre de los dos, tenemos cuentas conjuntas, inversiones. No se hace de la noche a la mañana». Sintió que Boyd la miraba, pero no se volvió. Subiendo al dormitorio, Tegan cerró la puerta y se apoyó en ella, respirando profundamente. Era más difícil de lo que había esperado, fingir calma y racionalidad cuando todo en su interior hervía de ira y dolor. Boyd pasó la noche en el dormitorio de invitados. Tegan lo oía pasear por la casa, hablar por teléfono, probablemente con Lauren, ducharse, sonidos familiares que ahora eran extraños. Se quedó despierta, contemplando su descubrimiento y la mejor manera de utilizarlo. Por la mañana, Tegan se levantó temprano, preparó café y tostadas como de costumbre. Boyd bajó a desayunar, cauteloso, como si esperara una captura. «Buenos días», dijo Tegan sin mirarlo. «El café está en la mesa». «Gracias». Se sentó a la mesa y tomó una taza. «¿Vas a trabajar hoy?». «Sí». Tegan estaba haciendo la maleta, asegurándose de que tenía todo lo que necesitaba. «¿Y tú?». «Lo mismo», respondió Boyd, claramente inseguro de cómo comportarse en aquella extraña situación. «Tegan, tenemos que hablar de...». «Ahora no», la interrumpió ella. «Ahora no», le interrumpió ella. «Hoy tengo una presentación importante. Hablaremos esta noche». Con esas palabras salió de la casa, sintiéndose extrañamente aliviada de que su primer enfrentamiento con Boyd hubiera transcurrido sin un colapso emocional. Estaba orgullosa de sí misma. Había conseguido mantener la calma y no demostrarle lo mucho que la había herido. En la oficina, Tegan se encerró inmediatamente en su despacho. La presentación de la que le había hablado a Boyd iba a tener lugar, pero no hasta después de comer. Pensaba pasar la mañana investigando el material que había encontrado ayer en su portátil.
Al abrir el ordenador del trabajo, Tegan consultó su correo electrónico. Todos los documentos que se había reenviado a sí misma ayer habían llegado sanos y salvos. Creó una nueva carpeta protegida con contraseña en su disco duro y los guardó allí. Luego empezó a analizar metódicamente los datos. Como analista de datos de una empresa farmacéutica, Tegan tenía unas habilidades que ahora le resultaban inestimables. Podía ver patrones, detectar anomalías y conectar hechos dispares para formar una imagen coherente. Primero, cronologizó los acontecimientos mencionados en la correspondencia de Boyd y Lauren. Luego cruzó esas fechas con anuncios públicos de fusiones, adquisiciones y otros acontecimientos corporativos significativos. El panorama era aterrador. Todo empezó hace unos 6 meses, cuando Lauren se trasladó al departamento de Boyd en Atlas Capital. Según los correos electrónicos, ella era el cerebro de la trama. Tenía una IAO en el Consejo de Administración de Helios, una pequeña pero prometedora empresa farmacéutica que desarrolla fármacos innovadores para tratar enfermedades autoinmunes. Esta fuente le informó de la fusión pendiente de Helios con el gigante del sector farmaglobal. Esta noticia, de haberse hecho pública, habría disparado inevitablemente las acciones de Helios. Pero Lauren y Boyd se enteraron meses antes del anuncio oficial. Idearon un plan por el que compraban acciones de Helios a través de cuentas ficticias registradas a nombre de clientes especiales de Atlas Capital. Estos clientes recibían su parte de los beneficios y el grueso de estos iba a parar a los organizadores del plan, Boyd, Lauren y algunos otros empleados de la empresa cuyos nombres se mencionaban en la correspondencia. Pero Helios fue solo el principio. Siguieron otras empresas, otras fusiones y adquisiciones. La trama se expandió, implicando cada vez a más personas y mayores sumas de dinero. Tegan encontró referencias en los correos electrónicos a alguien llamado Sharp, aparentemente un funcionario regulador que, por una comisión, hacía la vista gorda ante transacciones sospechosas. Esto hizo que el caso pasara de ser un simple uso de información privilegiada a una trama de corrupción organizada. Cuanto más profundizaba Tegan en el análisis, más clara se daba cuenta de la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Estábamos hablando de millones de dólares en beneficios ilícitos, una violación sistemática de las leyes sobre valores, un delito que podría llevar a todos los implicados entre rejas durante años. A la hora de comer, Tegan había reunido suficiente información para hacerse una idea coherente de lo que estaba ocurriendo. Creó una tabla con una cronología de los acontecimientos, gráficos de los movimientos de las acciones de las empresas antes y después de los anuncios públicos, listas de transacciones sospechosas. Su mente analítica convirtió datos dispares en pruebas contundentes. Después de comer, hizo una presentación ante sus compañeros, tal y como había planeado, recitando automáticamente el material que había preparado mientras su mente estaba en otra cosa. Cuando terminó la presentación, Tegan volvió a su despacho y continuó con sus análisis. Ahora que comprendía perfectamente el patrón, empezó a buscar información sobre cómo se solían investigar estos casos y qué consecuencias esperaban a los autores. Estudió varios casos sonados de abuso de información privilegiada de los últimos años, las penas que recibieron los participantes y el procedimiento de investigación y enjuiciamiento. El aspecto más interesante era que las personas que informaban voluntariamente de las infracciones a los reguladores, los llamados Spinpora o Vedas, a menudo recibían no solo inmunidad judicial, sino también una recompensa económica, un porcentaje de las multas impuestas a la empresa y a los autores. Podían ser sumas muy importantes, especialmente en casos de fraudes multimillonarios. Al final del día, Tegan tenía una buena idea de lo que había descubierto y de las posibles consecuencias para todos los implicados. Guardó todos los archivos en una unidad segura, cerró el ordenador y se preparó para volver a casa,
donde la esperaba la inevitable conversación con Boyd. Cuando regresó, Boyd ya estaba en casa. Estaba sentado en el salón con un vaso de whisky, como si estuviera armándose de valor para la conversación que se avecinaba. Tegan pasó junto a él y se dirigió a la cocina, donde se sirvió un vaso de agua. «Tenemos que hablar», dijo Boyd siguiéndola, «sobre lo que pasó ayer y sobre nosotros». Tegan se dio la vuelta, apoyándose en la encimera de la cocina. «De acuerdo», dijo con calma. «Adelante, habla». Boyd parecía inseguro, esperando claramente una respuesta más emocional. No estoy orgulloso de lo que hice ayer», comenzó. «Dejarte allí estuvo mal. Me dejé llevar por mis emociones». «¿Qué emociones?», preguntó Tegan, manteniendo la voz firme. «¿Ira? ¿Irritación? ¿O simplemente querías impresionar a tu señora?» Boyd se estremeció ante su brusquedad. «Estaba enfadado», admitió. «Apareciste tan de repente, empezaste a hacer preguntas. No estaba preparado para hablar de nosotros, de mi relación con Lauren. ¿Y por eso decidiste dejarme en una zona industrial sin teléfono y sin dinero?» Tegan negó con la cabeza. «Interesante lógica». «Sabía que podrías soportarlo», dijo Boyd sin convicción. «Siempre has sido fuerte e ingeniosa». «¿Qué excusa tan conveniente?» Tegan dio un sorbo a su agua. «Bueno, lo he conseguido, e incluso encontré tiempo para pensar en nuestro matrimonio, en cómo habíamos llegado a este punto». Boyd suspiró y se hundió en su silla. «Tegan, nuestro matrimonio lleva mucho tiempo, sin funcionar. Ambos lo sabemos. Solo existimos uno al lado del otro, como compañeros de piso, no como marido y mujer». «¿Y por eso decidiste engañarme en lugar de hablar conmigo?», preguntó Tegan, con mucha madurez. «Intenté hablar», objetó Boyd, «pero siempre estabas tan ocupado con tus gráficos y análisis que ni siquiera podíamos mantener una conversación normal». Tegan sonrió. «Sí, he estado trabajando mucho, y tú también. Pero no utilicé eso como excusa para lanzarme a la cama con la primera compañera que conocí». «Lauren no es la primera persona que conoces», dijo Boyd con una defensa en la voz. «Tenemos sentimientos reales. Queremos estar juntos». «Qué tierno», dijo Tegan con sarcasmo. «¿Y cuándo pensáis empezar juntos vuestra vida de cuento de hadas?» Boyd la miró directamente a los ojos. «Lo antes posible. Quiero un divorcio rápido y civilizado, Tegan, sin dramas innecesarios ni problemas de pareja». «Claro que te parece bien», asintió Tegan. «Pero, como he dicho, necesito tiempo para pensar las cosas. Tenemos propiedades en común, finanzas. Quiero asegurarme de recibir la parte que me corresponde». Boyd frunció el ceño. «¿Cómo que una parte justa? Tenemos un acuerdo prenupcial, está muy claro. Un acuerdo que firmamos cuando prácticamente no teníamos nada», le recordó Tegan. «Han cambiado muchas cosas desde entonces. Tu carrera en Atlas ha despegado, compramos esta casa, hicimos inversiones. Quiero asegurarme de que no me quedo sin nada». Boyd parecía preocupado. «Parece que vas a impugnar el acuerdo prenupcial». Tegan se encogió de hombros. «Puede que sí. Aún no lo he decidido». «Tegan», Boyd se levantó y se acercó. «No convirtamos esto en una guerra. Propongo un reparto justo. Tú te quedas con la casa, yo me hago cargo del resto de la hipoteca. Nuestras inversiones personales se quedan con nosotros. Dividimos el total a la mitad. Me parece justo». Tegan lo miró pensativa. Había algo curioso en la forma en que hablaba de equidad y justicia, teniendo en cuenta lo que ella sabía ahora de su trayectoria profesional. «Consideraré tu oferta», dijo, «pero necesitaré acceso a todos nuestros registros financieros, cuentas de inversión, todo». Boyd se puso visiblemente tenso. «¿Por qué?» «Puedo facilitarle extractos de cuentas generales, pero mis cuentas personales y mis inversiones no son de su incumbencia». «¿Quieres un divorcio rápido y civilizado?», preguntó Tegan. «Entonces, sé transparente. De lo contrario,
Conseguiré un abogado y el proceso se alargará durante meses, si no años. Boyd parecía acorralado. De acuerdo, dijo por fin. Te conseguiré los documentos que necesitas, pero hay ciertas transacciones confidenciales, secretos profesionales. Entiendo, asintió Tegan. Trabajar para una empresa de inversiones tiene sus peculiaridades. Boyd se relajó visiblemente, al parecer pensando que la amenaza había terminado. Entonces, ¿cuándo piensas mudarte?, preguntó Tegan cambiando de tema. Ya he encontrado piso, respondió Boyd. Me mudaré este fin de semana, si te parece bien. No me importa en absoluto, dijo Tegan. Cuanto antes, mejor. Boyd terminó su whisky y dejó el vaso sobre la mesa. Me alegro de que podamos arreglar esto de forma civilizada, dijo. Y siento mucho lo de ayer. Fue muy bajo. Tegan se limitó a asentir sin decir palabra. Después de la cena, que pasaron en incómodo silencio, Boyd volvió a retirarse al dormitorio de invitados. Tegan pudo oírle hablar por teléfono, probablemente con Lauren, contándole la conversación que habían tenido. Tegan volvió al dormitorio y abrió el portátil. Aún le quedaba mucho trabajo por hacer. Tenía que asegurarse de que las pruebas que había recogido eran impecables. Mientras analizaba los datos, Tegan se sintió extrañamente tranquila. Sus emociones parecían apagarse, dando paso a una fría racionalidad. Los 3 días siguientes transcurrieron en una extraña calma. Boyd y Tegan vivían en el mismo espacio, sin cruzarse casi nunca. Él se quedaba hasta tarde en el trabajo y ella se iba temprano. Cuando se encontraban, sus conversaciones eran breves y superficiales, como entre conocidos lejanos. El sábado, Boyd hizo las maletas y se mudó a su nuevo piso, dejando a Tegan sola en la casa que compartían. Era exactamente lo que había estado esperando. Ahora podía actuar sin mirar atrás, sin temor a que Boyd se percatara de su actividad. Puso en marcha su plan, metódico y minucioso, como todo lo que hacía en su vida. Lo primero que tenía que hacer Tegan eran las finanzas. El lunes por la mañana fue al banco y abrió una nueva cuenta a su nombre. No era su primera cuenta personal. Siempre había tenido dinero aparte, pero esta era especial. La cuenta estaba en un banco distinto, no relacionado con el que Boyd y ella tenían en común. Entonces comprobó su cartera de inversiones conjunta. Según el acuerdo prenupcial, los ingresos de las inversiones realizadas durante el matrimonio se dividían a partes iguales. Tegan echó cuentas y transfirió exactamente la mitad de los fondos a su nueva cuenta. No cogió ni un céntimo más de lo que legalmente le correspondía, no por sensibilidad, sino por razones prácticas. No necesitaba más problemas legales. Las finanzas estaban hechas. Ahora le tocaba el turno a las pruebas. De vuelta en casa, Tegan puso sobre la mesa todo el material que había reunido sobre los fraudes de Boyd y sus colegas. Pasó horas organizando la información y creando una presentación que mostraba la trama de tráfico de información privilegiada de forma clara y concisa. Incluyó correos electrónicos, una cronología de las operaciones, gráficos de los movimientos de los precios de las acciones antes y después de los anuncios públicos y listas de los implicados con sus funciones en la trama. Tegan prestó especial atención al papel de Sharp, el regulador que hizo la vista gorda ante las operaciones sospechosas de soborno. Cuando la presentación estuvo lista, Tegan creó una dirección de correo electrónico anónima a través de un servicio seguro. Redactó una carta de presentación en la que explicaba breve y claramente la naturaleza de las irregularidades, señalaba las pruebas clave y ofrecía su ayuda en la investigación si era necesario. La carta se envió a 3 direcciones: la SEC, el director general de Atlas Capital y el consejo editorial de una publicación financiera conocida por investigar escándalos empresariales. Tegan sabía que la máxima publicidad era la mejor garantía de que el caso no se silenciaría. Al terminar se sintió extrañamente aliviada.
La piedra que yacía sobre su corazón se sentía más ligera, pero aún le quedaba una tarea importante: encontrar un nuevo trabajo. Tegan actualizó su currículum y empezó a buscar ofertas de trabajo en otras ciudades. No quería quedarse en Springfield después de todo lo que había pasado. Demasiados recuerdos, demasiados fantasmas del pasado. Su elección recayó en Portland, una ciudad de la costa opuesta conocida por su sólida industria farmacéutica. Tegan envió solicitudes a varias empresas, destacando su experiencia analizando datos y trabajando con ensayos clínicos. Las respuestas no tardaron en llegar. Sus cualificaciones y experiencia eran muy solicitadas, y en 2 días tenía programadas 3 entrevistas por vídeo con posibles empleadores. Las 2 primeras fueron bien, pero sin mucho entusiasmo por ambas partes. La tercera, con Neuropharm, una empresa especializada en el desarrollo de fármacos para tratar enfermedades neurológicas, fue la más prometedora. Su experiencia con grandes conjuntos de datos es exactamente lo que necesitamos, dijo Harris Davenport, director de investigación. Nos interesaba especialmente su enfoque del análisis de los efectos secundarios a largo plazo. Esa es mi especialidad, respondió Tegan. Creo que la seguridad de un medicamento es tan importante como su eficacia, sobre todo cuando se trata de fármacos que los pacientes toman durante años. La entrevista duró casi 2 horas, pasando de preguntas formales a un animado debate sobre las últimas tendencias en investigación farmacéutica. Tegan sintió que había encontrado personas afines. Nos gustaría invitarte a una entrevista personal en nuestra oficina de Portland, dijo Harris al final de la conversación. La empresa correrá con todos los gastos de viaje. Estaré encantada de ir, aceptó Tegan. ¿Cuándo te viene bien? ¿Qué tal el próximo miércoles?, sugirió. Así tendríamos tiempo para prepararnos y tú para organizar el viaje. El miércoles me parece bien, asintió Tegan. Esperaré los detalles en el correo. Después de la llamada, Tegan sintió una oleada de energía. Por primera vez en mucho tiempo, tenía un propósito, una visión de un futuro sin relación con Boyd y su traición. Podía empezar de nuevo, en una nueva ciudad, con un nuevo trabajo, entre gente que la valoraba por su profesionalidad más que por su capacidad para formar un hogar acogedor. Tegan reservó un vuelo a Portland y una habitación de hotel para 3 días. Decidió quedarse allí un poco más de lo que requería la entrevista, para conocer la ciudad, sentir su ambiente, ver si podía llamarla hogar. El martes, Tegan recibió la primera respuesta a su llamamiento anónimo. La SEC envió un acuse de recibo estándar de la información y una solicitud de detalles adicionales, si los hubiera. Respondió que estaba dispuesta a cooperar en la investigación, pero que quería permanecer en el anonimato por el momento. El miércoles llegó otra carta del director general de Atlas Capital. Era breve y seca. Le daba las gracias por la información y le aseguraba que la empresa llevaría a cabo una investigación interna. Tegan sonrió al leer esas líneas. Sabía que una investigación interna era una táctica dilatoria habitual, pero no funcionaría en este caso. La comisión ya había recibido las mismas pruebas y no esperarían a que la empresa intentara cubrir sus huellas. La publicación financiera no respondió, pero a Tegan no le preocupó. Los periodistas rara vez revelan sus planes, especialmente cuando se trata de una investigación potencialmente de alto perfil. El viernes, Tegan voló a Portland. La ciudad la recibió con llovizna y un viento gélido procedente del océano, un marcado contraste con la soleada Springfield. Pero tenía algo de purificador, como si la propia naturaleza la ayudara a olvidar el pasado y empezar de cero. El hotel que había elegido estaba en el centro, no lejos de la oficina de Neuropharm. Era un pequeño pero acogedor hotel boutique con vistas al río. Tegan deshizo las maletas y salió a dar un paseo a pesar de la lluvia. Quería sentir el ritmo de la ciudad, su ambiente. Portland resultó ser exactamente como se la había imaginado: animada,
creativa, con montones de pequeños cafés, librerías y galerías de arte. Aquí la gente no tenía prisa como en Springfield. Parecían apreciar el momento. Tegan entró en una pequeña cafetería y pidió un café con leche. Sentada junto a la ventana y observando a los transeúntes, se sintió tranquila por primera vez en mucho tiempo. Aquí nadie conocía su historia, nadie la juzgaba como la mujer de Boyd. Podía ser simplemente Tegan, una profesional, una mujer independiente, una persona con sus propios objetivos y sueños. El lunes por la mañana llegó a la oficina de Neurofarm 15 minutos antes de la hora acordada. El edificio de la empresa era una moderna estructura de cristal que se integraba armoniosamente en el paisaje circundante. Era luminoso y espacioso por dentro, con un diseño minimalista y plantas vivas en cada rincón. Harris Davenport la recibió personalmente en el vestíbulo. «Bienvenida a Neurofarm, Tegan», le estrechó la mano. «¿Qué te parece Portland?» «Estoy impresionada con la ciudad», respondió ella con sinceridad. «Tiene un ambiente especial». «Sí, mucha gente dice lo mismo», sonrió Harris. «Vamos, te enseñaré la oficina y los laboratorios, y luego te presentaré al equipo». Las 3 horas siguientes pasaron volando. Tegan aprendió sobre las principales áreas de investigación de la empresa, su cultura corporativa y conoció a posibles colegas. Todos eran amables y abiertos, dispuestos a compartir conocimientos e ideas. Después de comer, hubo una entrevista formal con Harris y el director de RRHH. Hablaron de su experiencia, las expectativas de su nuevo puesto y las oportunidades de crecimiento profesional dentro de la empresa. «Estamos impresionados con tus conocimientos y tu enfoque del trabajo», dijo Harris al final de la conversación. «Creo que encajarás perfectamente en nuestro equipo. Tenemos que discutir los detalles con la dirección, pero estoy seguro de que te haremos una oferta en los próximos días». «Gracias por tu confianza», respondió Tegan. «Yo también creo que Neurofarm es un lugar donde podría desarrollar todo mi potencial». De vuelta al hotel, Tegan sintió una extraña combinación de cansancio y emoción. Había sido un día ajetreado pero productivo. Estaba segura de que recibiría una oferta de Neurofarm y ya se imaginaba empezando una nueva vida en Portland. Al consultar el correo electrónico en su teléfono, vio un nuevo mensaje de un remitente anónimo. Era el editor de una publicación financiera a la que había enviado material sobre las maquinaciones de Boyd. Escribía que sus reporteros habían iniciado su propia investigación y ya habían confirmado algunos de los hechos de su llamamiento. El artículo saldría en los próximos días. Tegan se sintió satisfecha. Los engranajes se habían puesto en marcha y no había forma de detenerlos. Boyd, Lauren y sus cómplices pronto se enfrentarían a las consecuencias de sus actos. El martes por la mañana, Tegan recibió un correo electrónico de Harris con una oferta formal de trabajo. Las condiciones eran incluso mejores de lo que esperaba: un salario competitivo, un seguro médico ampliado, un horario flexible y la posibilidad de trabajar parcialmente a distancia. Aceptó la oferta sin vacilar y acordó una fecha de inicio de un mes, lo que le daba tiempo de sobra para mudarse e instalarse en su nueva ubicación. Al regresar a Springfield el miércoles, Tegan empezó inmediatamente a prepararse para la mudanza. Hizo una lista de las cosas que quería llevarse y de las que estaba dispuesta a deshacerse. La mayoría de los muebles y adornos los había comprado con Boyd y guardaban demasiados recuerdos. Decidió dejarlo todo en casa y empezar de cero. El jueves, Tegan se puso en contacto con un agente inmobiliario y le encargó la venta de la casa. Según el acuerdo prenupcial, la casa se vendería en el divorcio y los beneficios se dividirían a partes iguales. No esperó a que el divorcio fuera oficial. El proceso podía alargarse durante meses y ella necesitaba seguir adelante. El agente inmobiliario tasó la casa por encima de lo que ella esperaba. El mercado inmobiliario de Springfield estaba en auge y su barrio se consideraba prestigioso.
Tegan firmó los documentos necesarios y acordó una primera visita el martes siguiente. El viernes recibió otra carta anónima, esta vez de un empleado de la Comisión del Mercado de Valores. Le informaba de que, basándose en los materiales que ella le había facilitado, se había iniciado una investigación formal sobre Atlas Capital y determinados empleados, entre ellos Boyd Whitcomb y Lauren Glass. La comisión tenía previsto realizar una inspección sorpresa en las oficinas de la empresa la semana próxima. Tegan se sintió extrañamente tranquila. Su plan estaba funcionando exactamente como ella esperaba. Pronto Boyd y Lauren se darían cuenta de que su mundo se desmoronaba, y no sería una catástrofe repentina, sino un choque lento e inevitable, del que serían plenamente conscientes en cada etapa. El sábado por la mañana, Tegan empezó a hacer las maletas. Revisó metódicamente cada objeto, decidiendo si merecía un lugar en su nueva vida. La mayor parte de su ropa, libros, algunos recuerdos de sus viajes y su bibliografía profesional iban a parar a cajas para la mudanza. Las fotos de ella y Boyd juntos, los regalos de él, las cosas que habían comprado juntos para la casa, todo eso se quedaba. El domingo por la tarde, la mayor parte del trabajo estaba hecho. Tegan alquiló un pequeño almacén donde trasladó las cajas empaquetadas. Pensaba buscar un piso en Portland ya instalado, así que el trastero era una solución temporal. El lunes fue al banco y cerró todas las cuentas conjuntas con Boyd, transfiriendo su mitad de los fondos a una nueva cuenta personal. Luego fue a la oficina de la empresa donde trabajaba y presentó su dimisión. Su jefe se mostró visiblemente decepcionado, pero comprendió su decisión de mudarse tras problemas personales. Al volver a casa, Tegan descubrió varias llamadas perdidas de Boyd. También había dejado un mensaje en el que le pedía que le devolviera la llamada lo antes posible, con voz preocupada. Tegan supuso lo que ocurría. Probablemente ya se había enterado de la investigación. No se molestó en devolverle la llamada. En lugar de eso, se sentó frente al ordenador y escribió la carta que iba a dejar a Boyd antes de marcharse. Meditó cada palabra durante largo rato, intentando ser sincera pero no enfadada, clara pero no cruel. Boyd, para cuando leas esta carta, hace tiempo que me habré ido de Springfield. Voy a empezar una nueva vida, sin ti, ni los recuerdos de lo que hiciste. Probablemente ya sepas de la investigación que ha iniciado la SEC. Sí, estoy en ello. Cuando Lauren y tú me dejasteis en la zona industrial, llegué a casa y encontré pruebas de tus maquinaciones en tu portátil. Como analista de datos, no pude evitar notar patrones obvios. Entregué todas las pruebas a las autoridades competentes. No lo hice por venganza, sino porque era lo correcto. Lo que hiciste no fue solo poco ético, fue ilegal. Estabas utilizando tu posición para tu enriquecimiento personal, manipulando el mercado, defraudando a los inversores. No podía continuar. No sé qué consecuencias le esperan, multas, pérdida de la licencia, tal vez incluso prisión. No está en mis manos. Solo hice lo que tenía que hacer como ciudadano respetuoso de la ley. En cuanto a nuestro matrimonio, terminó en el momento en que decidiste engañarme con Lauren. Pero finalmente murió cuando me dejaste sola en la zona industrial, riéndote de mi impotencia. Fue un acto no solo de traición, sino de crueldad que no puedo ni quiero perdonar. Ya he solicitado el divorcio. Mi abogado se pondrá en contacto contigo. La casa está en venta. Solo me he llevado mis pertenencias personales y la mitad de nuestros ahorros conjuntos, como estipulaba el acuerdo prenupcial. No quiero hacerte daño, Boyd. Solo quiero que entiendas las consecuencias de tus actos. Pensaste que era débil y dependiente, que estaría perdida sin ti. Estabas equivocado. Soy más fuerte de lo que creías y ahora te lo he demostrado, no solo a ti, sino a mí misma. Adiós, Tegan. Releyó la carta un par de veces, hizo pequeñas correcciones y la imprimió. Colocó el sobre con la carta en la mesa de la cocina, donde Boyd seguramente se daría cuenta. Después,
Tegan recorrió por última vez la casa en la que había vivido 7 años. Cada habitación guardaba recuerdos, algunos felices, otros amargos, pero ahora solo era una casa, paredes y techo, no un lugar al que pudiera llamar suyo. Cogió la maleta con sus últimas pertenencias y salió por la puerta sin mirar atrás. Un taxi la esperaba para llevarla al aeropuerto. El vuelo a Portland salía dentro de 3 horas. Al subir al coche, Tegan se sintió extrañamente aliviada. Era como si por fin se hubiera quitado de encima el gran peso que había soportado todos estos años. Estaba libre, de Boyd, del pasado, del papel que había desempeñado durante demasiado tiempo. Tenía por delante una nueva ciudad, un nuevo trabajo, una nueva vida, y estaba preparada para el reto. Portland recibió a Tegan con una llovizna que pronto fue sustituida por un sol radiante. El voluble tiempo reflejaba su nuevo comienzo. Alquiló un piso pequeño pero acogedor en el Pearl District, una antigua zona industrial transformada en un lugar de moda con galerías, cafés y lofts. Los techos altos, las grandes ventanas y el diseño minimalista creaban una sensación de amplitud y libertad de la que había carecido en los últimos años de su matrimonio. Su primer día en Neurofarm lo dedicó a conocer a sus compañeros y a sumergirse en los proyectos actuales de la empresa. Tegan quedó gratamente sorprendida por el ambiente cordial y la franqueza con la que la acogieron en el equipo. Harris Davenport le presentó personalmente a cada miembro del departamento y le dio una orientación exhaustiva. «No hacemos formalidades», dijo mientras la acompañaba a su puesto de trabajo. «Nos dirigimos a todo el mundo por su nombre de pila, incluidos los directivos. Valoramos más las ideas que la jerarquía». Tegan asintió, sintiendo que la tensión de las últimas semanas empezaba a desaparecer. Aquí, a miles de kilómetros de Springfield, de Boyd y de Lauren, podía empezar de cero. Su trabajo en Neurofarm consistía en analizar los datos de los ensayos clínicos de un nuevo fármaco para tratar la enfermedad de Parkinson. Era una tarea compleja y exigente que requería una concentración total y la aplicación de todas sus habilidades profesionales. Tegan se sumergió de lleno en su trabajo, que no solo le resultaba intelectualmente satisfactorio, sino también terapéutico. Pasaba las tardes explorando su nueva ciudad. Portland resultó ser exactamente como se la había imaginado: animada, creativa, con una relación especial con el medio ambiente y la cultura local. A Tegan le encantaban los largos paseos junto al río Willamette, las pequeñas librerías donde podías pasarte horas hojeando los volúmenes en busca de algo especial, los mercados de agricultores con su ambiente festivo y la abundancia de productos locales. Poco a poco empezó a conocer gente nueva. Maureen, su vecina de escalera, resultó ser artista y estuvo encantada de introducir a Tegan en el lado creativo de la ciudad. Los colegas de Neurofarm se reunían a menudo después del trabajo en un pequeño bar cercano a la oficina, y Tegan empezó a unirse a estas reuniones. No hablaba de su pasado, de Boyd, de lo que la había traído a Portland. Cuando alguien le preguntaba, respondía simplemente: quería un cambio. Con eso bastaba. Los habitantes de Portland respetaban los límites personales y el derecho de cada uno a tener su propia historia. Habían pasado 3 semanas desde su traslado cuando Tegan, navegando por las noticias mientras tomaba su café matutino, vio el titular: «Importante escándalo de inversiones en Springfield, 6 empleados de Atlas Capital detenidos». Hizo clic en el enlace y vio una foto de Boyd esposado saliendo del edificio de la empresa escoltado por agentes del FBI. El artículo detallaba una trama de tráfico de información privilegiada descubierta gracias a un informante anónimo. Boyd Whitcomb, Lauren Glass y 4 de sus colegas fueron detenidos acusados de fraude de valores, manipulación del mercado y corrupción. Se enfrentaban a penas de hasta 20 años de cárcel y multas multimillonarias. Se mencionó por separado a Sharp,
un funcionario regulador que hizo la vista gorda ante transacciones sospechosas para obtener sobornos. También él había sido detenido y estaba cooperando con la investigación, esperando clemencia. Tegan colgó el teléfono, sintiendo un extraño vacío en su interior. Había esperado satisfacción, triunfo, tal vez incluso regodeo, pero en lugar de eso solo sintió una ligera tristeza y una liberación final. El círculo se había cerrado, se había hecho justicia, pero no había alegría, solo un tranquilo alivio. En el trabajo, intentó no pensar en las noticias de Springfield, concentrándose en analizar el nuevo lote de datos, pero cuando llegó a casa esa noche, encontró 3 llamadas perdidas de un número desconocido y un mensaje en el buzón de voz. Tegan, soy Boyd. Sé que has cambiado de número, pero Hakan Price me ha ayudado a encontrarle. Sí, localicé al hombre que te ayudó aquella noche. Me dijo lo asustada y confundida que estabas. Tegan, estoy bajo arresto. Me acusan de uso de información privilegiada, y sé que tú les diste la información. No estoy enfadada, lo entiendo. Lauren y yo hicimos algo terrible. Pero por favor, llámame. Necesito tu ayuda. Puedo explicarlo todo. Por favor. Tegan borró el mensaje, pero una hora después, el teléfono volvió a sonar. El mismo número. Ella no contestó. Un minuto después, le llegó un mensaje de texto. Tegan, sé que no merezco tu perdón, pero realmente necesito ayuda. Lauren me dejó en cuanto empezaron los problemas. Todos me dieron la espalda. Tú eres la única que puede ayudarme. Estoy dispuesta a compensar todo lo que has perdido por mi culpa. Por favor, llámame. Ella tampoco respondió a ese mensaje, pero las llamadas y los mensajes continuaron durante los días siguientes. Boyd suplicaba ayuda, luego prometía una compensación, después pasaba a las amenazas y luego volvía a las súplicas. Tegan lo vio como un patrón familiar de manipulación que Boyd utilizaba cuando quería conseguir algo. Una semana después de la primera llamada, cuando Tegan volvía del trabajo, Maureen la detuvo. «Hola, vecina», le dijo. «Ha venido un hombre preguntando por ti. Le dije que estabas trabajando». «¿Qué aspecto tenía?» Tegan se puso tensa. Alto, pelo rubio oscuro, ojos verdes, bien vestido, pero parecía agotado, describió Maureen. «Dijo que era tu marido». Tegan sintió que su corazón aceleraba el ritmo. Boyd está en Portland. La había encontrado. «Gracias por el aviso», dijo a Maureen. «Es mi exmarido. No estamos... no en los mejores términos». «Entendido», asintió Maureen. «Si vuelve a aparecer, ¿debo llamar a la policía?» «No, no creo que sea peligroso», respondió Tegan. «Pero no se lo digas cuando llegue a casa». En el piso, primero comprobó las cerraduras y luego llamó a Harris, advirtiéndole de que su ex marido podría aparecer en la oficina y pidiéndole que lo mantuviera alejado de ella. Harris, sin entrar en detalles, le aseguró que se aseguraría de que estuviera a salvo. Tegan pasó una noche inquieta dándole vueltas a la llegada de Boyd a Portland. Si estaba siendo investigado, ¿cómo se las había arreglado para salir de Springfield? Al parecer, estaba en libertad bajo fianza. ¿Y por qué insistía tanto en ponerse en contacto con ella? ¿Qué esperaba conseguir? Por la mañana, decidió ponerle fin. Le envió un mensaje a Boyd. «Sé que estás en Portland. He quedado contigo una vez, en un lugar público, el Bluebird Café en la Quinta Avenida, esta noche a las 19 o'clock. Después de eso, me dejarás en paz o iré a la policía». La respuesta llegó al instante. «Gracias, Tegan. Allí estaré. Te lo explicaré todo». Todo el día Tegan estuvo distraída, incapaz de concentrarse en su trabajo. Harris se dio cuenta de su estado y la despidió temprano, aconsejándole que descansara. En lugar de eso, fue al gimnasio, con la esperanza de que la actividad física la ayudara con su tensión nerviosa. Después de hacer ejercicio y ducharse, se sintió mejor, más serena. Se puso unos vaqueros sencillos, una blusa blanca y una chaqueta ligera, y se dirigió a la cafetería que había elegido para la reunión.
The Blue Bird era un establecimiento pequeño pero popular, con ventanas panorámicas y vistas al río. Tegan eligió una mesa en la esquina, desde donde tenía una buena vista de todo el local y de la salida. Pidió un té verde y esperó. Boyd apareció a las 7 en punto. Tenía un aspecto demacrado, delgado, con ojeras y sin afeitar. Su traje, antaño inmaculado, parecía arrugado, como si se hubiera dormido en él. Cuando vio a Tegan, se quedó inmóvil un momento y luego se acercó inseguro a su mesa. «Tegan», dijo, deteniéndose frente a ella, «gracias por aceptar reunirte conmigo». Ella le señaló con la cabeza la silla de enfrente sin decir palabra. Boyd se sentó y se frotó las manos con nerviosismo. Tienes buen aspecto», dijo. «Portland te sienta bien». «No he quedado contigo para charlar, Boyd», dijo Tegan con frialdad. «Dime por qué estás aquí y acaba de una vez». Boyd suspiró y bajó la cabeza. «Tienes razón, lo siento. Estoy aquí porque necesito tu ayuda. Los cargos contra mí son más serios de lo que parecen. Me enfrento a tiempo real, Tegan, y enormes multas. He perdido mi trabajo, mi reputación, mis ahorros en abogados y fianzas». «¿Y qué puedo hacer para ayudar?», preguntó Tegan, manteniendo la calma. «Les diste los documentos», dijo Boyd, mirándola a los ojos. «Conoces toda la historia. Si accedieras a testificar a mi favor, a decir que me involucraron en contra de mi voluntad, que Lauren y los demás fueron los instigadores, ¿me estás pidiendo que mienta bajo juramento?» Tegan enarcó una ceja. «¿En serio, Boyd?» «No mentir, sino interpretar los hechos de una determinada manera». Intentó sonreír, pero resultaba patético. «Tegan, sé que lo que hice fue terrible. Lo que le hicimos a Lauren esa noche es imperdonable. Pero, ¿realmente merezco ir a la cárcel? ¿No fuimos felices una vez? ¿Acaso 7 años de matrimonio no significaban nada?» Tegan lo miró fijamente, tratando de encontrar cualquier vestigio de sentimiento, amor, odio, ira. Pero no encontró más que fría indiferencia. «¿Sabes qué es lo interesante, Boyd?», dijo por fin. «No siento nada por ti, ni ira, ni odio, ni deseo de venganza. Ahora solo eres un hombre del pasado, nada más». «Pero te vengaste de mí», objetó. «Entregaste esos documentos sabiendo que me destruirían». «Los entregué porque era lo correcto», replicó Tegan con calma. «Lo que hacías era ilegal. Estafabas a la gente, manipulabas el mercado, violabas la ley. Yo solo hice lo que cualquier ciudadano debería haber hecho». Boyd negó con la cabeza. «Al menos no te mientas a ti misma, Tegan. Lo hiciste por venganza, por engañarte con Lauren, por abandonarte en la zona industrial». Tegan sonrió, dando un sorbo a su té. «Piensa lo que quieras, Boyd, eso ya no importa. Tu vida está arruinada no porque yo haya entregado los documentos, sino porque tú has cometido delitos. Solo puse la información a disposición de quienes necesitaban conocerla». Boyd apretó los puños sobre la mesa. «¿Qué pasa con Lauren? ¿Sabes siquiera qué le pasa?» «Francamente, no me importa». Tegan se encogió de hombros. «Pero por lo que dices, te dejó en cuanto empezaron los problemas. No me sorprende». «No me dejó así como así», sonrió Boyd con amargura. «Hizo un trato con los investigadores. Testificó contra mí y los otros a cambio de una sentencia reducida. Dice que solo era una ejecutora, que todas las ideas eran mías». «¿Y te sorprende?». Tegan negó con la cabeza. «Traicionó a sus colegas y a la empresa para lucrarse. ¿Creías que te sería leal?». Boyd parecía destrozado. Tenía los hombros caídos y lágrimas en los ojos. «¿Qué voy a hacer, Tegan? Lo he perdido todo. Mi trabajo, mi reputación, mi casa, tú. Incluso Lauren no era quien yo pensaba que era». «No es mi problema, Boyd», dijo Tegan con firmeza. «Tomaste tu decisión. Ahora vive con las consecuencias. ¿De verdad no vas a ayudarme?». Había desesperación en su voz. «¿Después de todo lo que ha pasado entre nosotros?». «No».
respondió Tegan con sencillez. No mentiré por ti, y no me sentiré culpable por hacer lo correcto. Terminó su té y se levantó, sacando unas notas del bolsillo que colocó sobre la mesa. Esto es para té y café para ti, dijo. Adiós, Boyd. No vuelvas a llamarme y no te pases por aquí. Iré a la policía si sigues siguiéndome. Boyd la miró, con una mezcla de sorpresa, desesperación y, finalmente, comprensión. Te has ido de verdad, dijo en voz baja. No solo físicamente, sino completamente. Ya no significo nada para ti. Así es, asintió Tegan. Adiós. Se dio la vuelta y caminó hacia la salida, sintiendo los ojos de Boyd clavados en ella, pero sin volverse. Fuera, respiró profundamente el aire fresco del atardecer y caminó por el paseo marítimo, disfrutando de la puesta de sol que pintaba el cielo de Portland en tonos rosas y dorados. En ese momento, Tegan se dio cuenta de que era realmente libre, no solo de Boyd, sino de su pasado, de sus resentimientos, de su deseo de venganza. Había hecho lo que creía correcto, no por deseo de venganza, sino porque estaba de acuerdo con sus principios, y ahora podía seguir adelante sin mirar atrás. Las semanas siguientes transcurrieron con una agradable rutina. Tegan se sumergió por completo en su trabajo, disfrutando de los retos profesionales y del ambiente agradable de Neurofarm. Empezó a relacionarse más con sus compañeros y a aceptar invitaciones a eventos de fin de semana, creando poco a poco una nueva red social. Una noche, cuando volvía del trabajo, vio una figura familiar en la entrada de su casa. Pero no era Boyd, sino Hakan Price, el mozo de almacén que la había ayudado aquella noche en la zona industrial. «¿Hakan?», dijo Tegan sorprendida al acercarse. «¿Qué haces tú aquí?», sonrió, un poco avergonzado. «Siento la intrusión. Estaba en Portland por negocios y pensé en ver cómo estabas. Tu ex marido vino a verme para buscarte. Parecía desesperado». «Sí, lo sé», asintió Tegan. «Nos hemos visto. Terminado». «Eso está bien», dijo Hakan. «Pareces más feliz que entonces». «Yo también me siento más feliz», admitió Tegan. «¿Te apetece venir a tomar el té? ¿O podríamos cenar en algún sitio? Conozco un sitio estupendo cerca de aquí». Hakan sonrió más ampliamente. «Me encantaría. Tengo 2 días más en Portland y estoy completamente libre». Fueron a un pequeño restaurante con vistas al río, donde durante la cena Tegan le contó a Hakan su nueva vida, su trabajo, cómo se había enamorado de Portland. Él, por su parte, compartió noticias de Springfield. Resulta que estaba ampliando su negocio, abriendo una sucursal de una empresa de logística en Portland, lo que le había traído a la ciudad. «¿Así que ahora vendrás mucho por aquí?», preguntó Tegan. «Eso parece», asintió Hakan. «A menos, claro, que eso no sea un problema». «En absoluto», sonrió. «Es agradable tener un amigo en una ciudad nueva». Después de cenar pasearon por el paseo marítimo, hablando de todo lo que había en el mundo: libros, películas, viajes, sueños. Tegan se sentía ligera y libre como hacía tiempo que no se sentía. Cuando Hakan la acompañó a casa y se estaban despidiendo, le preguntó: «¿Puedo llamarte cuando vuelva a Portland?». «Claro», respondió Tegan. «Será un placer». Caminando hacia su piso, sonrió. La vida seguía con nuevas personas, nuevas oportunidades, nuevos horizontes. No sabía a dónde la llevaría su relación con Hakan. Tal vez siguieran siendo solo amigos, tal vez surgiera algo más con el tiempo. Pero lo importante era que estaba abierta a las posibilidades, dispuesta a seguir adelante, sin dejar que el pasado determinara su futuro. Unos meses más tarde, Tegan se topó por casualidad con la noticia de la sentencia del caso Atlas Capital. Boyd fue condenado a 5 años de prisión y a una cuantiosa multa. Lauren, gracias a un acuerdo con la fiscalía, obtuvo libertad condicional y una multa menor. Los demás implicados en la trama recibieron sentencias diferentes en función de su grado de implicación.
Tegan leyó la noticia sin mucha emoción y cerró la página. Ya no era su historia, ya no era su vida. Su presente y su futuro estaban aquí, en Portland, en Neurofarm, entre nuevos amigos y nuevas oportunidades. Aquella tarde salió a pasear por el paseo marítimo, su ruta favorita. El sol se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo y el agua de profundos tonos naranjas y morados. Tegan se detuvo en el puente, contemplando la ciudad que se había convertido en su nuevo hogar. Recordó aquella noche en la zona industrial de Springfield, cuando Boyd y Lauren la habían dejado sola, desamparada, sin dinero ni teléfono. Se había sentido traicionada, humillada, perdida, pero fue ese momento de debilidad el que se convirtió en el principio de su fortaleza. Fue entonces cuando comenzó el viaje que la trajo aquí, a una nueva vida, a una nueva Tegan. Sonrió a sus pensamientos y continuó su camino, dando zancadas con seguridad y ligereza, con la cabeza alta, hacia el futuro que estaba creando para sí misma.